Hello everyone, un gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a continuar con el tiempo presente simple, pero le vamos a añadir más información. En esta ocasión vamos a trabajar con algunas question words. Te presento algunas de ellas. Who, quién, quién es, lo vamos a ver como sujeto. El what, en el what, que es qué o cuál, están incluidos los auxiliares, los verbos, y a veces los verbos tienen un complemento. Ahorita te explico esto. El why, el por qué, obviamente nos exige la razón. Vamos a analizar esta chart. Columna número 1, who, quién, quién es decir, qué sujeto es el que hace o no hace la acción. Este grupo, esta palabrita noun, significa sustantivo, es un grupo de 4 palabras. Animal, persona, objeto y lugar. Y es obvio que quienes hacen acciones pues solamente son los animales y las personas. Como sujeto también tenemos los 8 pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. Segunda columna, donde están los auxiliares, el verbo y el complemento. Ellos lo conocen con el question word what, ¿qué? Vamos a la parte negativa. En la parte negativa tú ya sabes que utilizamos dos auxiliares. Don't para los sujetos I, you, we, you, they, y doesn't para los sujetos he, she, it. Pero cuando utilizamos don't o doesn't, los verbos van en forma simple. Pero también en el proyecto de la semana pasada aprendiste que cuando utilizamos adverbios de frecuencia negativos, tales como never, hardly ever, o seldom, o rarely, el verbo, si vas a utilizar los sujetos I, you, we, you, they, deben de estar en forma simple. Pero, si vas a utilizar los sujetos he, she, it, tienes que modificar el auxiliar. ¿Esto por qué? Porque ya no tienes estos auxiliares. Son ideas negativas porque en sí las palabras nunca, difícilmente, rara vez son palabras ya negativas. Por lo tanto, no es necesario que nosotros utilicemos estos dos auxiliares, porque si no sería doble negación y en ningún idioma te van a aceptar la doble negación. En positivo, recuerda que no hay auxiliar. Al no tener auxiliar, si tienes o estás hablando con los sujetos he, she, it, vas a tener que modificar el verbo. Ya desde hace 2, 3 semanas más o menos, te envié las reglas para agregar S, ES y ES al verbo. Y si vas a utilizar los sujetos I, you, we, you, they, y no tienes auxiliar, tu verbo va en forma simple. Esto, de acuerdo a los proyectos que me has enviado, puedo decir que lo estás entendiendo bastante bien. Ahora vamos a añadir el why, la razón. ¿Por qué? La palabra because significa ¿por qué? To significa para, seguida de un verbo. Y not to significa para no, seguida de un verbo. Vamos a entender esto con algunos ejemplos en español. Nota como el sujeto, Sergio, es un sustantivo propio, lo mismo que Alma, lo mismo que Rubén, pero yo y nosotros es un pronombre o son pronombres personales y el perro es un sustantivo propio. Esos son los sujetos que vamos a utilizar para darte algunos ejemplos. Aquí en positivo no hay auxiliar, pero el verbo es trabajar. Este verbo no requiere de un complemento. Aquí está el verbo estudia, y nota estudia tiene un complemento, es decir, ¿qué estudia? En este caso yo escribí inglés. ¿Cómo? ¿Qué comes? Verduras. Verduras sería el complemento. No juega, ¿qué no juega? Básquetbol. Este sería el complemento que acompaña a este verbo. Nunca corre. No nos levantamos tarde. Levantarse es el verbo.
Entonces los verbos son los que están en rojo y algunos de ellos tienen un complemento. Después nos vamos a la razón. Para mantener a su familia, para conseguir un mejor empleo, porque son sabrosas, porque no es divertido, para no cansarse, para no llegar tarde a la escuela. Bueno, con el who, el what y el why, nosotros ya tenemos muy claro una oración. Y lo podemos hacer de esta forma. Sergio trabaja para mantener a su familia. Te voy a ir haciendo preguntas. ¿Quién trabaja? Sergio es el sujeto. Ahora, ¿qué hace? Trabaja. Es decir, ¿qué hace este sujeto? ¿Qué hace Sergio? La respuesta es el verbo, trabaja. Y la pregunta es, ¿por qué más el verbo? ¿Por qué trabaja? ¿Cuál es la razón por la cual Sergio trabaja? Y la respuesta es para mantener a su familia. Y si lees cada uno de estos ejemplos, se cumple muy bien la regla o el orden de quién más qué más por qué. Vamos a verlo en inglés. Y dice así. Sergio works to support his family. Ok. El sujeto es Sergio. Nota el verbo trabajar con S, porque es una idea positiva y el sujeto, en este caso, es él. Y el complemento utiliza la preposición to más el verbo support, es decir, para mantener a su familia de él. Todo es gramática, acuérdate que todo en un momento dado se junta y hace que nosotros expresemos ideas bastante claras. Alma studies English to get a better job. Alma estudia. ¿Qué estudia? English. ¿Por qué estudia inglés? To get a better job. Para conseguir un mejor empleo. Lo mismo que en español. Es decir, si tú sigues el orden en tu cabecita de quién más qué más why, puedes expresar este tipo de ideas, pero en inglés. El who es el sujeto, de quién voy a hablar, de quiénes voy a hablar. El what necesita auxiliar, qué forma verbal voy a utilizar. La de he, she, it, donde aumento algo al verbo, o la forma simple. O si voy a negar, como en este caso de Rubén y de nosotros, ¿qué auxiliar voy a utilizar? Don't o doesn't. ¿Y qué forma verbal voy a utilizar? Y a veces ciertos verbos tienen un complemento. Es decir, ¿cómo? ¿Qué comes? Estudias, ¿qué estudias? Juego, ¿qué juegas? Etcétera, etcétera. Y la razón. La razón la vas a dar siempre con estas tres palabras. Because, to, que significa para, y el verbo, y not to, más el verbo. Vamos a ver un ejemplo que diga para no, que es la última. We don't get up late, not to be late at school. ¿Qué significa esto? Nosotros no nos levantamos tarde para no llegar tarde a la escuela. Así de una forma sencilla puedes ir ya aumentando tus ideas. No es simplemente decir Sergio works, Alma studies, I eat, sino tenemos que, pues, ¿cómo te podría explicar esto? En nuestro cerebro debemos de tener bien claro qué es lo que sigue, porque eso es muy común en una persona que está aprendiendo un idioma. No sabe decir qué es lo que sigue, no lo tiene muy claro en su mente. Por eso ellos inventaron el sistema de who, what y why. En esta semana vamos a trabajar solamente esas tres question words. Son más, tú lo sabes, y también las podemos ir metiendo, pero eso lo vamos a abarcar en otras clases. Y entre más WHs utilices, tus ideas se hacen más grandes hasta convertirse
en párrafos, no solamente en una oración, sino en párrafos completos. En esta semana te envío el ejercicio 1. Te envío en el ejercicio 1 lo siguiente. Inventa algunas oraciones usando los siguientes verbos. Te doy el verbo sleep, call, buy, wash, speak. Pero aquí entre paréntesis, quiero que por favor el verbo sleep me lo digas con una idea negativa. El call positiva, buy negativa, wash positiva, speak negativa. Tú vas a elegir, por eso dice aquí invent, tú vas a inventar el sujeto, si ese sujeto requiere de un auxiliar, de qué forma verbal, si ese verbo tiene un complemento o no, y obviamente me vas a dar la razón, tal y como te lo presenté en esta diapositiva. Toma esto como ejemplo para que lo hagas bien. Ese sería el ejercicio número 1. En la actividad número 2, la instrucción dice que aprendamos la posición de los adverbios de frecuencia. Aunque lo expliqué en el video anterior, muchos de ustedes ubicaron el adverbio de frecuencia en lugares donde no van. En esta clase vamos a dejar muy claro dónde se ubican los adverbios de frecuencia. De hecho, aquí te pongo algunos ejemplos de qué son los adverbios de frecuencia. Número 1. Before the main verb. Vamos a colocar el adverbio de frecuencia antes del verbo principal y te doy estos 4 ejemplos. Si tú notas, aquí tienes al sujeto, seguido del adverbio de frecuencia y aquí está el verbo principal. Bueno, visit, buys, visit y read son los verbos principales. Y si te das cuenta, often, always, hardly ever y seldom están colocados antes del verbo principal. Ahí es donde los vas a ubicar. Pero si tienes el verbo to be, is, am, are como auxiliar o lo estás utilizando, el adverbio de frecuencia va después de is, am y are. Checa estos ejemplos. Por ejemplo, Sergio is never worried about his test. Aquí está el verbo to be y ve dónde se están colocando en los adverbios de frecuencia. Número 3. Between the auxiliary and the main verb. Es decir, en medio del auxiliar y el verbo principal. Vamos a ver estos 3 ejemplos. Aquí tienes el auxiliar don't, has y doesn't. Después tienes el verbo go, got y drank. Bueno, si te das cuenta, en medio del auxiliar y el verbo está un adverbio de frecuencia. Así es como debes de colocar cada adverbio de frecuencia. Te lo repito, antes del verbo principal, después del verbo to be y en medio del auxiliar y el verbo principal. Para que practiques bien este punto de dónde colocar los adverbios de frecuencia, pues el ejercicio 2 te va a ayudar bastante. Vas a reescribir la oración completa usando los adverbios de frecuencia que se te dan en paréntesis. Hay que colocar este adverbio de frecuencia donde debe de ir. Por ejemplo, aquí veo un to be. Tú sabes ya de acuerdo a estas reglas dónde se coloca un adverbio de frecuencia cuando usas el verbo to be. He listens to the radio. Si te das cuenta, aquí no tengo ningún auxiliar, no tengo el verbo to be, por lo tanto, este es el verbo principal. Y según las reglas se coloca antes. Entonces quedaría, he often listens to the radio. Y así sucesivamente. Bueno, si te das cuenta, no es una semana pesada. Es simplemente seguir añadiendo información para que tus ideas no solamente se queden en una simple oración, sino que ya poco a poco empieces a formar ideas más completas y, obvio, esto te va a llevar a que al rato ya no solamente manejes ideas, sino párrafos completos.
Me da gusto estar contigo otra vez. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. See you. Nice week, nice weekend. Goodbye.